Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer el consolidado de lo que hoy se ha logrado en investigación en didáctica de la matemática, en este caso de la didáctica del concepto del cálculo llamado límite de funciones, que es un concepto bastante problemático, difícil de adquirir. De hecho, cuando yo lo empecé a aprender me dio también mucha dificultad entenderlo, tardé mucho tiempo en comprender la definición formal de límite, tardó algo así como 20 días tratando de entenderla. Entonces, a los estudiantes les causa, en general, a todos nosotros nos causa dificultad este concepto, y es por eso que tratamos de investigar en didáctica de la matemática utilizando diferentes recursos. En este caso queremos utilizar el lenguaje Python. El lenguaje Python y los cuadernos Jupyter como un espacio de experimentación. Entonces, aquí en este cuaderno hoy hemos logrado varias cositas. Entonces, siempre queremos hoy quedarnos con lo que se ha logrado hoy. Bueno, entre muchas cosas está, bueno, aquí le voy a poner como que le pusimos componente histórico epistemológico a la enseñanza de los límites en los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Entonces, y establecimos también hoy el título para el cuaderno, que nació de la revisión de la evaluación de los estudiantes alrededor de límites, de los estudiantes de administración de empresas. A ellos muchas gracias porque me han inspirado a constituir pues este saber pedagógico. Ellos le dan sentido a mi vida al escucharme, al darme sus ideas, al hacer sus tareas y mostrarme sus ideas, sus valiosas ideas, y al cuestionarme. Entonces, el título de la clase hoy fue generar un instrumento de apoyo a los estudiantes para la verificación de ejercicios sobre límites de funciones, con el objetivo de adquirir la capacidad de describir tendencias correlacionadas, porque los límites de funciones capacitan al estudiante en la habilidad para describir el cambio en el mundo, cambios correlacionados de una variable con respecto a otra. Entonces, en cálculo generalmente se habla de una variable x y una variable f de x o y, para denotar de que y depende de x y que y cambia a medida que x cambia. Que queremos hablar de esos cambios correlacionados entre estas dos variables. Entonces, los objetivos de formación en límites usualmente son, en este caso para este instrumento, es acompañar a los estudiantes en sus procesos de estudio autónomo con instrumentos que les permitan verificar los procedimientos que ellos realicen. Es decir, si ellos calculan un límite del libro de Lina Grajales que estamos tomando, por ejemplo, estas listas de límites que aquí vemos, pues que ellos puedan tener un instrumento que les permita ver si el resultado que obtuvieron es correcto y qué significado tiene, qué significado tabular, gráfico, y en el caso de funciones que representen modelos económicos, que representa económicamente ese límite o tendencia. Entonces, así hemos logrado estos dos objetivos. Nos falta el cuestionario para hacer labores de memorización en cuanto a el concepto del límite de funciones matemáticas, algunas definiciones y resultados científicos alrededor del límite, por ejemplo, todos los teoremas sobre límites. Por ejemplo, aquí ponerles, bueno, pues de hacerles toda la lista de los teoremas sobre límites. Entonces, teoremas sobre límites de funciones matemáticas, límites de funciones. Otro es irles generando esa lista y grabada en Búcaro para enseñar la técnica espejo de grabación y escucha de lo que grabas. Entonces, como una forma de enseñar al estudiante una técnica de estudio llamada técnica espejo. Entonces, con el fin de enseñar a utilizar la técnica espejo para estudiar, en este caso, el concepto de límite. El concepto de límite
que es esa forma de grabarse y escucharse. El establecimiento de prerequisitos conceptuales alrededor de límites, entre ellos establecer que para límites se requiere efectivamente el concepto de función, porque es sobre ella que queremos hablar, y que debe de saber uno sobre las funciones, específicamente el proceso de evaluación de funciones y gráfico de funciones. Entonces, el concepto de función matemática, la operación de evaluación de funciones, y saber construir la representación tabular y gráfica de una función. Saber construir la representación tabular de una función y saber también construir la representación gráfica, que eso nos dio mucha dificultad este semestre. Saber construir una representación gráfica de la función, una representación gráfica de la función, y saber interpretar esas representaciones. Y saber interpretar estas representaciones, la representación tabular y la representación gráfica. Y para el diseño en la clase de algunos problemas de aprendizaje, entonces vimos que había muchos problemas para graficar, para elaborar el gráfico de una función, y también para elaborar la tabla con la calculadora Casio, que le ayuda mucho, pero que uno aprendiera a hacer eso causa dificultad. Entonces hubo problemas en construir esas representaciones. Entonces, que es un proceso que debe entrenarse mucho, ayudarle mucho al estudiante a que pueda hacerlo. Y es por eso que este instrumento trata de ayudarles con Python a que eso se pueda hacer, que se puedan construir esas representaciones tabulares y gráficas de una función. Y aquí estoy delimitando las expresiones matemáticas en los enunciados con signo de dólar para que me las renderice visual. Entonces, hoy logramos estos elementos históricos y epistemológicos. Nos hablaron, ChatGPT nos presentaba que en cuanto al componente histórico y epistemológico, nos dice que el concepto del límite de una función en un punto es fundamental en el análisis matemático. En realidad el cálculo se llama también análisis matemático. En la parte de la matemática llamada análisis matemático a la que pertenece el cálculo, y tiene una rica historia y un profundo significado epistemológico. Y a continuación pues, se presentan algunos elementos históricos y epistemológicos claves que ayudan a comprender cómo este concepto capacita al estudiante para describir tendencias correlacionadas entre X y f de X. Entre los elementos históricos que nos entrega la inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI es la antigüedad y la idea de acercamiento. Eudoxo de Nido y Arquímedes usaron métodos de agotamiento para aproximar áreas y volúmenes, anticipando la idea de límites. Zenón de Elea presentó sus famosas paradojas como la paradoja de Aquiles y la tortuga, que planteaban problemas que esencialmente involucraban el concepto de límite. Y también está el cálculo infinitesimal del siglo XVII, creado por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, desarrollaron el cálculo infinitesimal de manera independiente. Newton introdujo los conceptos de flujos y fluxiones, mientras que Leibniz desarrolló la notación diferencial, y ambos matemáticos utilizaban el concepto de límite de manera implícita para describir la tendencia de una función f de x. Aquí delimitamos otra vez entre signo de dólar la tendencia de unos valores f de x a medida que x, aquí le delimitamos otra vez entre símbolo de dólar, a medida que x se acercaba a un valor específico, aunque no definieron formalmente el límite como se entiende hoy.
Ahora, algunos elementos también de formalización del límite del siglo XIX, también los mencionó ChatGPT. Entonces, nos dice que Agustín Luis Cauchy fue uno de los primeros en dar una definición precisa del límite, introdujo la definición epsilon delta y estableciendo un estándar riguroso en el análisis matemático. Ese fue Cauchy, el de las sucesiones de Cauchy. Y Carl Weierstrass, que refinó aún más la definición, eliminando el uso de intuiciones geométricas y asegurando que el concepto fuera puramente aritmético y lógico. Ese fue Weierstrass. Y ya siguen algunos elementos epistemológicos alrededor del concepto de límite. Vemos que tiene en realidad mucha historia. Está el rigor y la precisión, la definición del límite, la dada por epsilon delta. Entonces aquí delimitamos otra vez entre símbolo de dólar, epsilon, epsilon, delta, y aquí le ponemos símbolo de dólar. Ofrece un marco riguroso que permite a los estudiantes entender cómo f de x, los valores de la función en x, f de x aquí se comporta cuando x, aquí entonces x, cuando x se acerca a un punto C, cuando x se acerca a un punto C, le ponemos C delimitado entre símbolo de dólar. Y tengo que recordar, pedirle a ChatGPT que me redelimite todas las expresiones matemáticas entre signo de dólar para que me las renderice Visual Studio, este editor de código. Esta precisión es esencial para desarrollar argumentos matemáticos válidos y coherentes. Entonces, la definición de epsilon delta le dio rigor al concepto de límite, que es científicamente necesario. Ahora viene el concepto de aproximación. El límite introduce a los estudiantes a la idea de que la función puede aproximarse arbitrariamente a un valor determinado sin alcanzarlo necesariamente. Esto es crucial para entender conceptos posteriores en el cálculo como la derivada y la integral. Y la descripción de tendencias, y es que al estudiar límites los estudiantes aprenden a describir cómo f de x, los valores de la función en x, o el valor de la función en x, varía en respuesta a los cambios en x. Entonces aquí, eso es lo que queremos, que el estudiante vea, hable, sea capaz de hablar sobre los valores de f y cómo varían a medida que x cambia. Por ejemplo, pueden determinar si f de x, aquí volvemos a delimitar entre signo de dólar, si f de x se aproxima a un valor finito, infinito, o si no existe un límite en absoluto. Y esta habilidad es vital para modelar y comprender fenómenos en ciencias naturales, ingeniería y economía, donde es común analizar con una variable dependiente de otra. Entonces, que eso los capacita para las ciencias. Y luego también la idea de continuidad, y es que el concepto de límite es fundamental para definir la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Los estudiantes aprenden a identificar y clasificar discontinuidades, lo que es crucial para el análisis de funciones y la resolución de problemas prácticos. Y la transferencia de conocimiento. El dominio del concepto de límite permite a los estudiantes abordar otros temas avanzados en matemáticas, como series infinitas, ecuaciones diferenciales y teorías de funciones. El límite es un concepto unificador que aparece en múltiples áreas del conocimiento matemático. Aquí nos pone algunos ejemplos en ChatGPT, y aquí viene la conclusión de que el concepto de límite de una función es un punto en un punto. El concepto de límite en un punto es crucial tanto histórica como epistemológicamente. Proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para describir y analizar tendencias y comportamientos de funciones, estableciendo una base sólida para estudios avanzados en matemáticas y sus aplicaciones en otras disciplinas. Dado que ChatGPT 4o, esto fue dado por ChatGPT 4o con la pregunta: dame elementos históricos e epistemológicos sobre el concepto de límite de una función en un punto, enfatizando este concepto como el que capacita al estudiante para describir tendencias correlacionadas entre x y f de x. Me lo redactó muy bien.
Entonces aquí en este instrumento de apoyo, lo que queremos es que el estudiante, cuando determine el límite de una función en C, pues pueda verificar su respuesta. La metodología que hemos seguido es que este instrumento elabore la tabla de tendencia por izquierda y la interpretación de esa tendencia, elabore la tabla de tendencia por derecha y la interpretación verbal de ella, elabore la representación gráfica de esa tendencia en un punto y elaborar la interpretación de ella, y realizar un procedimiento analítico de determinación de límites utilizando SymPy, interpretar verbalmente esa respuesta, y luego la última es que uno haga realizar una representación dinámica del comportamiento de la función utilizando IPython widgets. Realizar una representación dinámica del punto x, f de x para ver, aquí le voy a poner del punto del punto x, f de x, para poder que podamos apreciar cómo cambia f de x a medida que x cambia, y el estudiante lo pueda describir también así como un fenómeno correlacionado, un fenómeno así como desde un punto de vista como muy físico. Entonces, para eso hoy importamos NumPy, Pandas y SymPy, las herramientas que requerimos, aunque también se requiere Matplotlib y IPython widgets. Definimos la variable x, construimos una función simbólica de Python creando la variable function como una función definida en lenguaje Python, y el punto c como la variable punto c, el punto c a donde nos queremos aproximar en x para ver qué pasa con f de x. También importamos de SymPy a la función lambdify para convertir esa función simbólica en una función lambda de Python que nos permite hacer cálculos numéricos. Entonces así con la función de SymPy hacemos cálculos simbólicos, y con la función lambda hacemos cálculos numéricos. Entonces aquí vimos la necesidad de que uno le enseñe a los estudiantes, cuando ve funciones, esta fue también en nuestra investigación de hoy, de que cuando se van a dar funciones, el concepto de funciones en cálculo, aquí en la tercera parte, en describir el mundo a través de las funciones, enseñarle a los estudiantes funciones de Python, y en tres, las funciones lambda, las funciones de usuario a través de la sentencia def, y las funciones simbólicas de SymPy. Es así, tres tipos de funciones que se pueden implementar con lenguaje Python. Organizar así la unidad sobre funciones, esta parte de evaluación de funciones y el cociente de diferencias, dejarlo en el tema de funciones o la noción de función, la noción general de función. Entonces aquí empezaría todo en funciones de Python. La noción de función, bueno, la noción de función podríamos dejarla como de primero, entonces voy a ponerle aquí como que sea la unidad número 1, ver la noción de función, the notions, voy a ponerlo como the notions of functions, la noción de función, primero ver la noción de función y luego ver las funciones de Python, y luego ver funciones polinómicas. Entonces que esta sea nuestra unidad 2. Entonces, como ir reorganizando la manera de presentar a los estudiantes este saber gracias a esta investigación en didáctica de la matemática. Y después de entonces la noción de función como la primera, luego las funciones de Python como la segunda, luego entonces mostrarle las funciones polinómicas como la tercera unidad, que son las funciones más bonitas y más importantes. Esa sería la tercera, y luego ya vendrían las exponenciales y luego las trigonométricas. Entonces aquí sería las exponenciales la cuarta. Yo creo que sería bueno como tenerla como de cuarta.
junto con las funciones logarítmicas. Y entonces aquí enseñarle a los estudiantes exponenciales en logarítmicas, exponenciales logarítmicas. Y luego de ver ver operaciones con funciones. Entonces esa sería como la quinta, operaciones con funciones, la quinta unidad. Y esto sobre raíces de funciones, eso va dentro de la misma noción de funciones. Entonces, aquí vamos a llamar raíces de funciones. Entonces así ya nos quedaría una unidad de funciones mucho en la que se incluye la enseñanza del lenguaje Python o las funciones asociadas al lenguaje Python. Las funciones para cálculo numérico y las funciones para cálculo simbólico. Las funciones anónimas, las funciones lambda y las funciones de usuario que se crean con la sentencia def. Es para poder que el estudiante pueda aprender esos tipos de funciones. Entonces aquí siempre tener eso muy organizado. Entonces aquí esta va a ser sobre las funciones lambda. Entonces sobre las lambda functions de lambda functions, las funciones lambda, mvda, lambda functions, de lambda functions, y este nombre lo dejamos también para el cuaderno de evaluación. Entonces vemos de que hay que día a día ir mejorando la secuencia didáctica en la que se introducen estos lenguajes para buscar alternativas de aprendizaje significativo de la matemática. Entonces aquí en el cuaderno de evaluación también ponemos control V y ya nos queda entonces la parte de enseñar funciones lambda, luego funciones de usuario y luego funciones simbólicas de Python. Entonces así, esto es como una parte de todo lo que se ha hecho hoy. Han hecho muchos cambios en la unidad de cálculo implementando el lenguaje LaTeX, y logramos las tablas, los gráficos con flechas horizontales. Nos faltan las otras flechas, ya hicimos el de la animación con IPython widgets para poder mostrar que en la medida que yo haga que X tienda a 2 se vea un comportamiento dinámico, es decir, que X empieza acá, este punto de la función, este punto del gráfico de la función, y a medida que X tienda a 2, miren cómo la partícula va subiendo, y aquí mostrando que el valor de f de x correspondiente. Entonces mostrando que a medida que usted hace que x tienda a 2, ¿qué pasa con f de x? Entonces aquí también lo vamos a poner en la etiqueta, que ese que estamos imprimiendo ahí es el valor f de x. El valor de f de x, dos puntos, espacio, y miremos para que él nos muestre a través de esta animación que a medida que x tiende a 2, el valor de f de x a dónde está tendiendo. Entonces hagámoslo despacio. Entonces aquí empieza x en punto 2.01, y a medida que lo vamos moviendo, entonces lo vamos moviendo, miren que los valores de f de x también van cambiando. Entonces van cambiando hacia punto 125. Entonces miren que ahí ya llegó a punto 124.8, casi 125. Entonces aquí nos muestra que efectivamente está tendiendo hacia este valor acá, hasta punto 125. Entonces para que él pueda ver de manera dinámica ese comportamiento y pueda describirlo verbalmente acá, es decir, así. Entonces aquí le ponemos descripción verbal del comportamiento de la función. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que él diga de manera análoga a este? Es a medida que x tiende a 2, f de x, entonces, x tiende a 2, los valores de la función, el f de x tiende a
0.125. 0.125. Entonces, que él lo pueda ver a partir del comportamiento dinámico. De este comportamiento dinámico, y siempre nos puede escribir verbalmente ese comportamiento, que es el objetivo de aprendizaje que se persigue en el desarrollo del pensamiento variacional a través del tema de límites. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, en educación superior, a través del lenguaje Python, el lenguaje LaTeX y los cuadernos Jupyter Notebook. Muchas gracias.